Bien, estimados amigos, gracias por conectarse a mi canal. Lo que te voy a decir es lo siguiente: relájate, disfruta y aprende con Antonio Alcocer. Es decirte y recordarte, como siempre, las tablas de multiplicar. El señor Juan Martínez opera una perrera. Puede alimentar a 6 perros con 5 latas de comida de perro. ¿Ok? Y puede alimentar a 18 perros con 15 latas de comida. Vamos a ver si es cierto. Si es una igualdad, tiene que ser igual en la izquierda y en la derecha al final de la película. Dice, el pulso, ¿verdad? O sea, un pulso que late 75 veces en un minuto, late 150 veces en 2 minutos. ¿Ok? Vamos a ver si eso es correcto. 9, fíjate, voy a leerlo otra vez. 9 de cada 10 autos en el lote de autos del señor González son de fabricación estadounidense. El señor González tiene 350 autos en su lote, en su dealer. ¿Cuántos de ellos son de fabricación estadounidense? De los 400 estudiantes de la escuela Juan del Pueblo, 3 de cada 4 compran un almuerzo caliente en la escuela. La pregunta es, ¿cuántos estudiantes compran un almuerzo escolar? ¿Ok? Esos son los 4 problemas que tenemos que resolver, que ya están resueltos. Lo único que tenemos que demostrar que si es cierto o no es cierto lo que indican los problemas. Pues nada, vamos a ello. Bien, ya no estoy en tu pantalla, pero vamos a resolver cada uno de los problemas, ¿verdad? Ya que voy a necesitar este espacio. Vamos al 1. Dice que el señor Martínez opera una perrera y que puede alimentar a 6 perros, ¿ok? Con 5 latas. 6 perros con 5 latas de comida, ¿ok? Y que además él puede alimentar a 18 perros con 15 latas, ¿ok? Entonces, esto, ¿ok? Lo vamos a demostrar trabajando en forma de aspa, ¿cierto? En forma de aspa. Te recuerdo que siempre empiezas por el numerador de la izquierda, multiplicándolo por el denominador de la derecha. Y esto sería 6 por 15, ¿ok? Y esto sería igual a 5, que es el denominador de la izquierda, por el numerador de la derecha. Esto es 18. ¿Ok? 18. Ok, si tú multiplicas 6 por 15, ok, te va a dar 90. 6 por 5 es 30. 6 por 5 es 30, te llevas 3. 6 por 1 es 6. 6 más 3, 9. Y aquí va a pasar lo mismo. Ok, va a suceder igualito. Multiplicas 5 por 8, te llevas una cantidad y luego 5 por 1 y eso da 90. Te toca a ti hacer la multiplicación. ¿Ok? En el primer caso, sí, es una igualdad, es una proporción. Y lo que dice el señor Martínez es correcto. Que puede alimentar a 6 perros con 5 latas y a 18 perros con 15 latas de comida de perro. En el segundo dice que un pulso es de 75 por minuto. Y que 150 latidos en 2 minutos es una proporción. Oye, 75 por 2 se puede hacer ya directo, ¿verdad? 75 por 2 es 150 y 150 por 150 1 por 150 es 150. Esta también es verdadera.
Entonces el otro dice, el tercero dice 9 de cada 10 autos, o sea, 9 de cada 10 autos son de fabricación estadounidense. Entonces nos dice que el señor González tiene 350 autos, ¿cierto? Porque esto es 9 autos del dealer de cada 10 que él tiene, ¿ok? ¿Cuántos tiene? 350. ¿Qué tenemos que buscar? El numerador de la segunda fracción, ¿cierto o falso? Ok, esto simplemente hacemos lo mismo, multiplicamos, ¿ok? 9 por 50 por 350, esto es 3150, ¿ok? 3150. Quiere decir que el número, ¿ok?, que está aquí, ¿ok?, el número que está aquí tiene que ser la cantidad que nos dé en el lado derecho. Pero ¿cómo llegamos a 3150? Pues mira, vamos a hacerlo. Tenemos 9 por 350 y dice que es igual a 10 por la incógnita, ¿ok? Por esta incógnita que está aquí. Y entonces, sí es cierto que 9 por 350 es 3150. ¿Qué número multiplicado por 10? Fíjate que esto es un 10. Da esta cantidad. Pues si tú multiplicas 315, míralo, este es 315 por 10 te da 3150. Pero estos son demasiados carros porque él solo tiene 350. Entonces, simplemente hacemos una simplificación del último cero y la cantidad que tiene que ir en la incógnita es 315 autos. Esos son los autos que él tiene, ¿ok? De fabricación estadounidense. Vamos al cuarto. El cuarto dice que 400 estudiantes, ¿ok?, de la escuela Juan del Pueblo, dice que 3 de cada 4 estudiantes, ¿ok?, de cada 4, dice que la escuela tiene 400 estudiantes, pero dice que 3 de cada 4 estudiantes comen comida caliente. Y la pregunta es, ¿cuántos estudiantes compran el almuerzo escolar? Ok, pues ya sabemos que esta es la primera multiplicación. 3 por 400. Y dice que es igual a 4 por la incógnita. ¿Y cuánto es la incógnita? Pues si tú multiplicas 3 por 4 es 12, le añades los dos ceros y ya sabemos que son 1200. Ahora, de estos 1200 nos preguntan qué número es el que va en la incógnita. No son 1200, ¿ok? No son 1200. ¿Qué número multiplicado por 4, ¿ok?, nos da 12, por ejemplo? ¿Ok? ¿Qué número? El 300 nos va a dar 1200. ¿Ok? 1200. Esta igualdad es correcta porque son 300 estudiantes que compran el almuerzo en la escuela. 300. Ese es el número que iría en este numerador. 300. Es bien sencillo. Es todo cuestión de leer e interpretar lo que lees y acomodar en este caso la proporción. Pues nada, este video se ha terminado. Gracias por conectarte a mi canal. No te olvides
darme un like, suscribirte, compartir con tus amigos y amigas. Marca la campana, te va a notificar los nuevos videos que vaya a subir. Es importante que nos vemos en el próximo video. Bye bye.